sino durante toda nuestra vida, Señor. Estamos llegando a momentos muy importantes, no solo en la historia de este mundo, sino en la historia individual de cada uno de nosotros. Te rogamos en esta hora que al estudiar este solemne tema, tú puedas llenarnos de tu Espíritu Santo, para que podamos contemplar a ese Dios protector de su pueblo, que quiere no solo llevarlo al cielo, sino restaurarle esa eternidad que tristemente tuvo que ser pausada. Te pido en esta hora que perdones también nuestros pecados y que todo lo que se pueda decir aquí sea dirigido por ti, Señor. Te lo pido sin merecerlo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema realmente podría subdividirse en mínimo 3 temas, pero no tenemos ni ese tiempo los días y tampoco tengo el tiempo hoy y tampoco podría hacerlo, no sería conveniente. Ese tema debería durar 5, 6, 7, 8 horas, pero no se puede. Entonces voy a compartir con ustedes algunos puntos principales que tienen que ver con este importante tema, que de por sí ya el título les dice que se va a tratar de 2 cosas: del fin del tiempo de gracia y, aparte, las plagas. La Biblia enseña que Dios ha dado el privilegio a cada ser humano para que se arrepienta de sus pecados. Y ese tiempo de arrepentimiento se conoce también como el tiempo de gracia que Dios le otorga. No significa que luego de esa gracia perdonadora que Dios da, en el cielo no vamos a poder recibir la gracia de Dios. Definitivamente Jesús no tenía ningún pecado para ser perdonado, porque él nunca había pecado, y la Biblia dice que Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Así que la gracia es algo infinito que vamos a tener de parte de Dios. Pero lo que pasa es que hay una faceta de eso que requiere que Dios pueda abrir el perdón al ser humano para que el ser humano se arrepienta. Pero luego de que cada ser humano haya escuchado la voz de Dios, haya tomado la decisión, esa puerta de la gracia se cerrará para siempre. Y ya no va a haber oportunidad para que el ser humano pueda arrepentirse. Y a partir de ese momento, la Biblia dice que empezará todo un momento, un periodo de tiempo que se conoce como el tiempo del derramamiento de las 7 últimas plagas. Antes de seguir avanzando, yo quisiera ir a la Biblia con ustedes. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer aquí lo que dice el versículo 3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee. Así que bienaventurados ustedes si están leyendo sus Biblias. Pero luego también dice: bienaventurados los que oyen. Así que si tú no tienes Biblia pero estás oyendo, eres bienaventurado igual, por estar escuchando palabra de Dios. Si puedes oír y leer, sería mejor. Y luego dice: los que oyen las palabras de esta profecía. Se refiere a la profecía del libro de Apocalipsis. Y hoy de forma especial vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Y luego dice: y guardan las cosas en ella escritas. Eso significa las atesoran en su corazón para poder, con la ayuda de Dios, ponerlas en práctica. Y luego dice algo que llama la atención: porque el tiempo está cerca. Ahora yo pregunto, ¿el tiempo de qué cosa está cerca? ¿Qué creen ustedes? Cuando hoy dice, porque el tiempo está cerca, ¿el tiempo de qué está cerca? La segunda venida de Cristo. Definitivamente que podemos decir de la segunda venida de Jesús. Hemos estado hablando esos días. Pero acuérdense que antes de la segunda venida de Jesús hay eventos que van a pasar descritos en la Biblia que todavía no ocurrieron. Así que si la segunda venida de Jesús está cerca, ¿cuánto más cerca de nosotros están esos eventos? Y para que ustedes observen de qué cosa el libro de Apocalipsis dice que el tiempo está cerca, necesitamos ir al versículo 10 del capítulo 22. Comenzamos por Apocalipsis 1, ahora nos vamos a Apocalipsis 22, que es el último capítulo del libro. Comenzamos por el primer capítulo, vamos al último capítulo, 22, versículo 10. Se le dice a Juan que tiene que predicar esta palabra, que no tiene que ocultar la palabra, y se lo dice de esta forma: no selles las palabras de la profecía de este libro. Y luego nuevamente dice: ¿por qué qué? ¿Por qué no hay que sellarla? Porque el tiempo está cerca. Nuevamente dice:
que el tiempo está cerca. Y la pregunta es, ¿de qué cosa está cerca el tiempo? Obviamente que de la venida de Jesús, pero antes de la venida de Jesús van a pasar eventos. Y para que podamos entender de qué cosa está hablando de forma especial, necesitamos seguir leyendo en el versículo 11, donde ahí está la respuesta de sobre qué cosa el tiempo está cerca. ¿De qué está hablando que está cerca el tiempo? El versículo 11 dice que está cerca el tiempo donde el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Y luego dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí está hablando de un momento determinado en la historia de la humanidad donde ya el que es injusto no va a poder ser más justo, y el que es justo se va a quedar justo para siempre porque él decidió hacerlo así, decidió aferrarse a Dios. O sea que estamos viviendo en un tiempo donde todavía cada persona puede pasar de un lugar a otro, pero llegará el momento donde ya no va a haber oportunidad de arrepentirse, ya no va a haber oportunidad de dejar de ser injusto. Este versículo 11 describe el fin del tiempo de la gracia. Ahora, ¿por qué hay un fin del tiempo de la gracia? Porque la Biblia dice que si Dios siguiera perdonando por los siglos de la eternidad a cada ser humano que existiera, ¿cuándo vendría Jesús a buscarnos? Nunca. Porque se necesita que Jesús salga del lugar santísimo para poder venir a buscarnos, para hacer las cosas como Él quiere. Y como Él es el sumo sacerdote, salir del lugar santísimo implicaría que Él tiene que dejar de interceder por cada uno de nosotros. Cuando tú cometes un pecado, no eres consumido en el acto, como podría ser justo que lo fuera, no eres eliminado en el acto, porque tú tienes un intercesor en el cielo, un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Pero en el momento en que deje de interceder por ti, si tú cometes un pecado, la Biblia enseña que estarías completamente perdido. Por lo tanto, ¿hasta cuándo hay tiempo de confesar nuestros pecados? ¿Hasta que venga Jesús o hasta que se cierre el tiempo de gracia? Hasta que se cierre el tiempo de gracia. Y no sabemos cuándo va a ser el cierre del tiempo de la gracia. Pero pregunto, ¿queda poco tiempo para la venida de Jesús? Entonces tiene que quedar mucho menos tiempo para el cierre del tiempo de gracia. Claramente, si alguno de nosotros muriera hoy y Jesús viene dentro de bastante más tiempo, seguramente para esa persona que fallece, el cierre del tiempo de gracia será ese momento de la muerte, o quizás unos segundos antes. No sé cómo funciona completamente eso, porque la Biblia no entra en esos asuntos. Pero sí necesitamos saber que si nosotros seguimos viviendo y no rechazamos consecutivamente el Espíritu Santo, la Biblia dice que todavía tenemos gracia. Pero cuando cada persona de este mundo sea juzgada, acuérdense que el sumo sacerdote lo que quería hacer era borrar los pecados. Acuérdense que cuando Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, iniciaba lo que se conoce como el día del juicio, lo hemos visto en uno de los temas. Y cuando el nombre de esa persona pasa y se evalúa todo, ya no hay vuelta atrás. Esa persona tiene que realmente haberse entregado a Cristo. Y cuando pasa ese nombre, después sigue otro nombre, y después sigue otro nombre. No es que si mi nombre pasa, y después vienen 3 nombres más, si yo cometo un pecado, entonces Dios dice, no, espera, Alejandro volvió a cometer un pecado, así que traigamos el caso de nuevo aquí, y vamos a juzgar todo de nuevo, porque acaba de cometer un pecado. ¿Se entiende? No, el juicio es una sola vez, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando cada ser humano de este mundo haya tenido la información necesaria para poder decidir, y haya decidido, y ya haya tomado la decisión, y cada caso de este mundo haya sido juzgado, la pregunta es, ¿tendría sentido que Jesús siga como nuestro abogado, juzgando casos que ya no hay más casos para juzgar? No. Entonces ahí Jesús sale del lugar santísimo. Por lo tanto, el cierre del tiempo de gracia implica que no es que como se cierra la gracia, entonces Jesús sale. No. El hecho de que Jesús salga implica que la gracia se cierra. Jesús no obedece a un tic-tac del reloj y dice, bueno, hasta las 9 de la noche tengo para interceder por ellos. Vamos a tratar de rápido interceder por todo lo que podamos, porque a las 9 se cierra la puerta. No es así como funciona. De hecho, de acuerdo a lo que se nos dice en la palabra de Dios, no tenemos el tiempo para estudiar este tema ahora, pero sí se nos dice que cada caso es individual. No se juzgan todos los seres humanos al mismo tiempo. No se juzgan por grupos. Somos juzgados individualmente. Entonces el cierre del tiempo de gracia
implica que no es que son juzgados todos al mismo tiempo, en el momento en que se cierra el tiempo de gracia. No, el tiempo de gracia se va cerrando uno a uno, hasta que finalmente Jesús, cuando ya no hay más mortales que tengan que tomar decisiones, sale del lugar santísimo rumbo a este mundo. ¿Se va entendiendo? Ahora, la Biblia enseña que cuando Jesús sale del lugar santísimo rumbo a este mundo, va a comenzar un periodo que es el que se conoce como el periodo de las 7 plagas. Les pregunto, cuando ustedes escuchan las 7 plagas, ¿sienten preocupación o no sienten preocupación? Cuando las personas, aunque no respondas por ti, generalmente las personas, cuando tú le hablas de 7 plagas, ¿les genera preocupación o no les genera preocupación? Sí. Les suele generar preocupación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice. Déjame que tengo que correr aquí para poder apoyar la Biblia. Vamos a poner aquí. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las 7 plagas. Estas plagas van a ocurrir después del cierre del tiempo de gracia. Acuérdense, ya no tenemos más intercesor. Ahora, a diferencia de lo que muchos piensan, que las plagas son malas noticias, la verdad es que las plagas son buenas noticias. Yo ya les voy a adelantar algo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba preso, esclavo en Egipto? ¿Qué hizo Dios para liberar a ese pueblo? Envió 7 plagas. ¿Las 7 plagas afectaron al pueblo de Dios negativamente? No. Las plagas eran para los enemigos del pueblo de Dios. Así que Dios podría haberlo sacado como Él quisiera, pero Él decidió utilizar plagas. Sea cual sea el método que Dios utilizó, lo hizo para poder ayudar a su pueblo, ¿sí o no? Sí. Al final de la historia pasa exactamente lo mismo. Las plagas no están destinadas a destruir al pueblo de Dios, ni que el pueblo de Dios tema por su vida. Las plagas están destinadas a cuidar al pueblo de Dios. Por lo tanto, aunque yo soy bien radical en las cosas que digo, y más aún en este punto, ¿las plagas son buenas noticias o malas noticias? En este sentido son buenas noticias, definitivamente. Son malas noticias para Satanás, pero deberías alegrarte si es así. No porque te alegres del dolor ajeno, sino porque eso implica que Dios está pudiendo avanzar como Él quiere, especialmente en esas escenas finales de este mundo. Hay algunas preguntas que sería bueno que hoy podamos responder. Yo voy a mencionarles algunas. Las plagas, que son 7, y aparecen en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a leer todas las 7 plagas, y vamos a analizar una por una, haciendo lo posible de que el tiempo nos dé. ¿Las plagas serán literales o simbólicas? Bueno, por otro lado, ¿serán locales o serán mundiales? Por otro lado, ¿durarán cuánto tiempo? ¿Las plagas tienen un propósito? Bueno, evidentemente hay preguntas que son más fáciles de responder porque Dios siempre tiene, todo lo que hace tiene un propósito. La pregunta también que podríamos hacernos es, ¿son todas las plagas consecutivas o son simultáneas? ¿Caen todas juntas o una a otra? Las 10 plagas de Egipto, es interesante que aparecía una, salía y aparecía otra, se iba esa plaga, aparecía otra y se iba. Así va a pasar con las 7 plagas, aparecerá una, se va, aparecerá otra, se va, o son acumulativas. Y vamos a ver que definitivamente son acumulativas. Y todas las personas van a recibir exactamente lo mismo en cada plaga. Todas las personas que van a sufrir en esas plagas, ¿sufrirán por igual o no realmente? La Biblia enseña que incluso hay algunas cosas que allí aparecen que deberíamos prestar especial atención. Yo les mencioné que las plagas realmente son buenas noticias, de acuerdo a lo que se nos dice. Las plagas en los tiempos de los egipcios eran ¿para quiénes? Para los egipcios. La Biblia enseña que al final de la historia, Egipto como nación no importa a nivel político. Babilonia como nación dejó de existir, pero al final de la historia habrá un poder que es enemigo de Dios, que la Biblia lo llama Babilonia, y que hay solo 2 lugares para elegir: o estás con Cristo o estás con Satanás, o estás en Jerusalén o estás en Babilonia. Y no hablo de la Jerusalén literal. O estás en la iglesia de Dios, en la iglesia que Dios tiene sobre este mundo, o estarás en Babilonia, que es un conjunto de varias cosas, pero en esencia de una iglesia más otras iglesias, que todas son falsas iglesias. ¿A qué iglesia ustedes querrían pertenecer? Porque la Biblia habla de que Dios tiene una verdadera iglesia,
y hay otras falsas iglesias. Hay una verdadera iglesia que, aunque tiene o está compuesta por seres humanos que cometen errores, Dios la está guiando al cielo y por lo tanto tiene la intención de tocar en la mente hasta el punto de reproducir ese carácter perfecto de Cristo en esa iglesia. Ahora, nosotros deberíamos entender, primero, ¿a qué iglesia quisieran pertenecer? ¿A la verdadera o a la falsa? A la verdadera. ¿Quisieran parecerse más a Cristo o más a Satanás? Por lo tanto, ¿quieren tener el sello de Dios o la marca de la bestia? Porque acá es claro lo que el texto dice. La Biblia dice que nosotros no deberíamos tener miedo a las plagas. Primero, en el Salmo 91, que no vamos a leer ahora, salvo un texto, el famoso Salmo 91, que muchas veces alguna vez uno va a la casa de alguien que no es muy lector de la Biblia, y lo que sucede es que esas personas muchas veces, igualmente como creen en Dios, utilizan la Biblia muchas veces como amuleto. Entonces colocan la Biblia abierta en un lugar donde nadie nunca la lee, ni ellos, pero lo tienen abierta en un salmo. A veces son dos salmos. Uno de esos salmos, ¿cuál creen ustedes que es? El Salmo 91. Si ustedes, ojo, si alguien aquí hace eso, está todo bien. Mientras lo lea, no pasa nada si está cerrada o abierta la Biblia, da lo mismo. Pero la cuestión es que el Salmo 91 es un salmo muy especial. No lo vamos a leer ahora. Pero es un salmo que muestra justamente el tiempo del derramamiento de las 7 plagas. Es un salmo que escribió David por causa de una angustia que estaba pasando. Pero él, sin darse cuenta, inspirado por Dios, describió lo que va a pasar en las 7 últimas plagas. Y hay un texto, que es el versículo 10, que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por lo tanto, no deberíamos tener miedo a las plagas. Y mucho menos si la Biblia dice, primero, que Dios es amor, y segundo, que en el verdadero amor no hay temor. Por lo tanto, si tú tienes a Cristo, no tienes por qué temer. Porque incluso si alguien quisiera hacerte algún tipo de daño, no va a poder hacer el daño que Satanás quiere. Dicho esto, y con esto en mente, deberíamos entender que así como las plagas fueron destinadas en Egipto para los egipcios o para todo aquel que no quisiera obedecer a Dios, al final de la historia, en vez de tener un Egipto, tenemos una Babilonia. Pero no es la que existía en los tiempos de Nabucodonosor, porque esa Babilonia ya dejó de existir. Esa Babilonia se convirtió en ruinas. La Babilonia que aparece en la Biblia, de la cual algo vamos a leer hoy, es una Babilonia espiritual, porque esa Babilonia que habíamos visto representaba algo. Por lo tanto, las plagas al final de la historia, así como las 10 plagas fueron para los egipcios, las 7 plagas para quienes serán al final de la historia, para los babilonios. Y hay solo 2 ciudades a las cuales tú podrás pertenecer. Por eso yo te hablé de Jerusalén o de Babilonia. Basta con que tú leas Daniel capítulo 1 y verás cómo Babilonia rodeó Jerusalén y se llevó cautivas muchas personas de Jerusalén a Babilonia. Al final de la historia, Babilonia va a tratar de destruir a Jerusalén. Pero ya no es el Jerusalén del Medio Oriente. El Jerusalén son ustedes, soy yo. Es cada persona en este mundo que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Pero no va a salirse con la suya Satanás, y Dios va a hacer algo justamente para que Satanás no se salga con la suya, sino que quien será destruida será Babilonia en ese intento de destruir a Jerusalén. Dicho esto y con esto en mente, vamos a leer las plagas. Las plagas se encuentran en Apocalipsis capítulo 16. Las plagas tienen un preámbulo que aparece en todo el capítulo 15, no lo vamos a leer ahora, pero vamos a leer a partir del versículo 1 de Apocalipsis capítulo 16. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sobre dónde dice que se derraman las 7 copas de la ira de Dios? Sobre la tierra. El capítulo 15 habla de que el templo, sucedieron cosas en el templo, y lo que sucede es que son enviados 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, así se conoce. Entonces empieza a enumerar copa tras copa. Versículo 2 dice que fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Hemos visto ayer el contraste que existe entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Por lo tanto, si a Dios
si Dios consideró que era bueno que la primer plaga, porque estas no son plagas humanas, esto es Dios el que las ejecuta, es Dios el que las lleva a cabo, es Dios por lo tanto el que las envía. Si lo primero que se menciona es que aparece una úlcera y a quienes se le coloca esta plaga son a los que adoran tuvieron la marca de la bestia y adoran su imagen, definitivamente es porque el conflicto final tendrá que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las personas al principio de la historia, Adán y Eva, fueron probadas a través de ¿qué? ¿Cuál fue el instrumento, el elemento a través del cual se probó su fidelidad de Adán y de Eva? Sí, pero ¿cuál fue el elemento que Dios utilizó para probar esa obediencia? El árbol. ¿Cuál? ¿El de la vida? No, había dos árboles en el medio del huerto, la Biblia dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, al final de la historia del ser humano también será probado, lo único que no a través de un árbol, sino a través de un día. Y habrá dos grupos de seres humanos, los que quieren obedecer a Dios y los que no quieren obedecer a Dios. Ahora, antes de seguir, yo quiero mencionarles, porque vamos a leer las 7 plagas, que las 7 plagas podríamos dividirlas en dos grupos. Esos dos grupos van, el primer grupo desde la plaga número 1 hasta la 4, y van a darse cuenta después por qué, y el segundo grupo desde la 5 hasta la 7. Cuando ustedes estudian el libro de Apocalipsis se van a dar cuenta que está lleno de símbolos, y por lo tanto hay que preguntarle a la Biblia qué simbolizan esos símbolos, qué representan esos símbolos. Y lo interesante es que cuando uno observa las plagas, algunas son literales y otras no son literales definitivamente. Hay una plaga donde dice, de alguna forma, vamos a ver ahora, que Babilonia cae. No puede ser literal esa Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor, porque esa Babilonia ya no existe más. Eso aparece en la 6ª plaga. Pero sin embargo, esta plaga, donde aparece una úlcera pestilente, y no tenés elementos en el texto que te indiquen que esto es simbólico, siempre se debe interpretar literal. Vamos a ver que las primeras 4 plagas son literales y las últimas 3 plagas son simbólicas. Aquí dice entonces que la primera plaga fue una úlcera maligna y pestilente. De hecho, también quisiera agregar que el libro de Apocalipsis también está basado en otros libros de la Biblia. Si ustedes estudiaran específicamente libros en el Antiguo Testamento, notarían que gran parte del libro de Apocalipsis ya lo conocían. O si lo estudiaron hace poco dirían, esto me es familiar, claro, porque ya lo leíste en el Antiguo Testamento. Así que el Nuevo Testamento jamás viene a contradecir ni a sustituir el Antiguo Testamento. Viene a confirmar lo que aparecía en el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Vamos allí. Miren lo que dice, y aquí está hablando también de esta primer plaga. Porque no solo en el libro de Apocalipsis se habla de plagas, se describen estas plagas a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en cuanto a la primera, Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Claramente está hablando de un contexto final, porque dice a todos los pueblos. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea que no solo es una úlcera que arde, que duele, sino que genera todo tipo de situaciones dolorosas, como ustedes la están leyendo. Y la pregunta es, wow, qué impresionante. Evidentemente estas plagas son plagas que Dios se propone que realmente llamen la atención de los que las están recibiendo. Dice ahí, repito, y se consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Ahora, ¿por qué razón en la primera plaga Dios decide colocar una plaga en la lengua, en la boca? De hecho, acuérdense que dice que la reciben los que adoraron a la bestia y a su imagen. Acuérdense que al final de la historia habrá dos grupos de personas, los que son seguidores de Dios y los que son seguidores de Satanás. Los seguidores de Dios tendrán la sana enseñanza o la sana doctrina. Los seguidores de Satanás tendrán la falsa doctrina. Y así como los seguidores de Dios son encomendados por Jesús, como leímos el otro día, para predicar el verdadero evangelio, los hijos de Satanás o los hijos del diablo de alguna forma son utilizados para predicar la falsa doctrina.
para predicar no la verdadera doctrina, sino la doctrina que en vez de llevarte a la vida, te lleva a la muerte. Y ya que estas personas, especialmente al final de la historia, se empecinaron en predicar tantas mentiras unas tras otras, es interesante que Dios coloca una plaga que aquí aparece simbolizada en sus bocas, pero luego lo leímos en Zacarías, tiene que ver con sus lenguas. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla definitivamente. Yo quisiera que mi lengua alabe a Dios y no sea instrumento del enemigo de Dios. Vamos a avanzar a la segunda plaga. La segunda plaga aparece en Apocalipsis 16:3. Algo más que habría que destacar es que las primeras 4 plagas son muy breves en la descripción y las últimas 3 plagas son mucho más extensas. A lo largo del Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de las plagas, el énfasis que se coloca generalmente está en la plaga número 4, en la número 5, en la número 5, en la número 6 y en la número 7. De las primeras 4 hay muy poco, que es, por ejemplo, una de las cosas que yo leí recién, pero de las 5, de las 6 y de las 7 hay mucha información. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Bueno, yo les pregunto, la Biblia dice que las plagas que cayeron en Egipto, ¿se acuerdan que la primera plaga, el río Nilo se convirtió en sangre? La pregunta es, ¿fue literal que el río Nilo se convirtió en sangre? ¿O tenemos pistas en la Biblia que nos dicen, no, esto es un símbolo de algo? Fue literal que se convirtió en sangre. No significa que estuvo convertido en sangre de corrido, pero definitivamente eso es lo que dice el texto. O sea que si acá habla de las aguas del mar convertidas en sangre, definitivamente así es. Ahora, debemos entender que la pregunta es ¿por qué hay una segunda plaga donde después de la primera, donde se coloca en su boca, mal usada, una llaga o una úlcera pestilente y terrible? ¿Por qué la segunda plaga habla de que el mar se convierte en sangre? Ustedes recordarán que a lo largo de la historia, los enemigos de Dios, y particularmente yo hablé un poco acerca de ese quinto poder que después de Babilonia venía Medo-Persia, después Grecia, después Roma, y después Roma dividida, y de esa Roma dividida surgía un quinto, podríamos decir un sexto, pero un quinto poder, que sería como un cuerno pequeño, que destruiría a las naciones que se opusieran a ellos, a él, y ese cuerno pequeño trataría de engañar al mundo entero, y trataría de cambiar los tiempos y la ley, y engañaría a los reyes de este mundo, engañaría a todas las naciones. Y una de las cosas que decía que el cuerno pequeño hacía, o ese poder que se conoce como anticristo, una de las cosas que hacía era perseguir al pueblo de Dios, derramar sangre del pueblo de Dios. Entonces a estos enemigos de Dios que quieren derramar sangre, Dios les da sangre. Antes de seguir, yo les hago una pregunta. Vamos a leer algunas de estas cosas. No vamos a poder profundizar demasiado, detenernos, profundizar sí, pero detenernos no. Pero la Biblia dice que a partir de un momento determinado comenzará lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Luego explicaré un poco acerca de esto, pero quiero preguntar, ¿alguien escuchó acerca del tiempo de angustia de Jacob? Anímense a levantarse la mano porque soy incrédulo a pensar que eran 2 o 3 solo los que escucharon. Algunos nunca escucharon, ahora van a escuchar algo. La cuestión es que es un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. ¿Ok? Jacob era Israel, e Israel es el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿por qué se está angustiando este pueblo? Si ustedes y yo acabamos de concluir, y si estamos vivos en ese momento, nos vamos a acordar de estas palabras, pero sin embargo nos vamos a angustiar. ¿De qué deberíamos angustiarnos? Considerando que las plagas no son para nosotros, sino son para nuestros enemigos. Deberíamos estar festejando. Bien, pero la cuestión es que la Biblia enseña cosas muy importantes, y una de ellas es que el pueblo de Dios estará acechado por sus enemigos. Los enemigos del pueblo de Dios van a tratar de destruir al pueblo de Dios completamente. De hecho, imagínense esto. Los enemigos de Dios, antes de cerrarse el tiempo de gracia, vieron señales por todos lados. En el sol, en la luna, en las estrellas. Vieron terremotos, tsunamis, enfermedades, caos de todo tipo, ¿no? Entonces, la Biblia enseña que esas personas se van a juntar para ver qué es lo que está pasando, y así como pasó con los siervos de Dios en el Antiguo Testamento,
que cuando Dios enviaba sequía o cosas por el estilo, lo hacía por los enemigos del pueblo de Dios, por los infieles, pero a los infieles siempre les era más fácil culpar al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando culparon a Elías? La Biblia dice que Elías fue un profeta verdadero, y yo hablé de Elías el otro día, que lo que quería era que el pueblo adorara al verdadero Dios. Y Dios le dijo a Elías, di que no llueva, y no va a llover. Y cuando tú digas que llueva de nuevo, va a llover. Y Elías dijo, entonces que no llueva. Y hubo sequía, y los enemigos del pueblo de Dios, Amán, que era el rey en ese momento que estaba con Elías, y otros, decían que no llovía culpa de Elías. Elías era pueblo de Dios, pero no llovía culpa de quién realmente. No, Dios no tenía la culpa. ¿De quién? De ellos, de los pecados que ellos estaban cometiendo. Si tú tienes un hijo y le dices, mira hijo, no hagas esto, porque si haces esto yo te voy a tener que disciplinar. En el día que tú tengas que disciplinar a tu hijo porque tu hijo se portó mal, no me parece correcto, no sería lógico que tu hijo te diga que tú eres el culpable de disciplinarlo. ¿Quién es el culpable realmente? Es el hijo que se portó mal. En este caso, el pueblo de Israel que se estaba portando mal, por decirlo de alguna forma, era la razón del por qué había sequía. No era porque Elías había sido el instrumento de Dios en detener la lluvia. Pero claro, a los enemigos de Dios siempre es más fácil echarle la culpa al otro en vez de mirarse a sí mismos y darse cuenta que ellos son culpables. Bueno, al final de la historia va a pasar lo mismo. Todas las cosas que están pasando hoy en día, que todavía no son las 7 plagas, son vestigios de lo que viene a futuro, porque lo que viene a futuro es mucho más tremendo y terrible. Cuando llegue el momento, esas personas que vean todas estas cosas van a culpar al pueblo de Dios. Pero tú no deberías tener que tener miedo. La Biblia dice que si tú no estás con Dios, entonces sí tienes todo el miedo que tener. O tienes que tener todo el miedo que pudieras. La Biblia dice que ahora están pasando cosas que a las personas en el mundo ahora les puede dar miedo. Bueno, lo que está pasando ahora en el mundo no se compara siquiera con lo grande que va a pasar después. Lo demás será mucho más tremendo. Pero eso solo va a ser así en ti si tú no te aferras a Dios hoy. Porque si tú empiezas a aferrarte a Dios hoy, en aquel momento, en vez de tener miedo, vas a poder tener la tranquilidad que Dios quiere llegado el momento, porque Dios te va a salvar. Acuérdate que las plagas no son para ti. Por eso decía el texto, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, es claro que los enemigos de Dios lo que observan definitivamente es que, primero, empiezan a haber problemas en el mundo como señales de la segunda venida de Jesús, que es el momento donde estamos ahora. Segundo, esas personas los hijos de Dios empiezan a predicar el Evangelio. Podríamos decir tercero, muchos de los que están escuchando el Evangelio salen de las iglesias falsas y van a la iglesia verdadera. Eso aparece, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 3. Y luego de eso se cierra el tiempo de gracia. Y entonces empieza a caer la primera plaga. ¿Cuántas plagas creen ustedes que los impíos necesitan para darse cuenta de que hay algo que no está bien en el mundo y hay algo que debe cambiar? ¿Cuántas plagas creen ustedes que se necesitan para que se den cuenta que hay algo que debería cambiar? Bueno, todas, escuché recién, pero con una basta. Con una ya los impíos se dan cuenta de que está mal. Ahora, los impíos, ¿a quién le estaban echando la culpa? Al pueblo de Dios. Vienen los tsunamis de hoy en día, es porque hay impíos en este mundo. No guardan el día de reposo, que deberían guardar. Es por eso, transgreden la ley. Claro, pero lo que pasa es que ellos entienden que el día de reposo no es el sábado. ¿Cuál es el verdadero día de reposo que vimos ayer? Es el sábado. Entonces, cuando se predica una mentira diciendo que el día de reposo es un falso sábado, digan ustedes, ¿cuál podría ser un falso sábado? Un domingo, por ejemplo. No tiene nada de malo el día domingo, pero si tú dices que el domingo es el día de reposo, te estás equivocando y por lo tanto estás predicando falsa doctrina. Y si tú crees que hay que guardar el domingo, le estás enseñando a las personas a pecar. Te des o no te des cuenta, la persona se dé o no se dé cuenta. Y lo interesante es que cuando la persona se convence, por ejemplo, de que el domingo es el día de reposo y hay personas que no lo guardan y empiezan a pasar cosas malas en el mundo, ¿a quién le van a echar la culpa? Al que no guarda el domingo, definitivamente. Así que imagínense, todas esas cosas que empiezan a pasar y para colmo les cae una plaga encima. Si tú fueras enemigo de Dios y sabes que estás culpando a tus enemigos,
Para colmo, esos enemigos tuyos dicen que el sábado es el día verdadero, se resisten a aceptar tu verdad y empiezan a caer algunas plagas, empiezan a suceder cosas antes de las 7 plagas y aparece la primera plaga, una llaga pestilente. ¿Qué harías tú con esos que todavía dicen que hay que guardar el sábado y no se someten a la ley mundial? ¿Qué harías tú si tú fueras de los enemigos de Dios? ¿Qué? Obligar a que la cumplan. Obligar a que la cumplan. Y si no lo están haciendo, empezar a ingeniar algo para poder matarlos. Porque eso es lo que el pueblo de Dios, eso es lo que pasa en la Biblia, a lo largo de toda la historia, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que los impíos empezarían a decidir matar al pueblo de Dios? Con la primera plaga. Y queriendo aventurarse en matar al pueblo de Dios, considerando que ellos ya derramaron tanta sangre, ahora no es momento de seguir derramando sangre, Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos derrame más sangre, o sea, derramada la sangre. Así como ellos, los impíos, quieren sangre, entonces Dios les da sangre. Lo que pasa es que esta sangre no sale de los cuerpos de los santos, sino que aparece en el mar. Tiene sentido, ¿no? Las plagas tienen un perfecto orden de protección. Las plagas tienen la función de proteger al pueblo de Dios. Cada vez que los enemigos avanzan, Dios avanza mucho más. Cada vez que alguien redobla la apuesta, Dios cuatriplica la apuesta para mostrar quién realmente tiene razón. Y ahí nosotros tenemos entonces la segunda plaga, donde se convierte el mar en sangre. Y es interesante que aparece ahí la tercera plaga, donde hay más sangre todavía. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 16: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Así que noten que aquí hay 2 plagas consecutivas donde dice que hay derramamiento de sangre. No solo habrá el mar convertido en sangre, sino los ríos también. Ahora, ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿El agua de todo el mar se convertirá en sangre? ¿Cuánto tiempo durarán las personas si todo el agua del mar está convertida en sangre y si todo el agua de los ríos está convertida en sangre? ¿Cuánto tiempo durarán vivas? No aguantarían hasta la 7ª plaga, se morirían antes. Entonces lo lógico de pensar es lo que algunos ya han observado en el texto bíblico, por varias razones, que si bien las plagas ocurrirán en muchos lugares de este mundo, no van a ser completamente mundiales. Van a ser, no puedo decir que son locales, pero van a lugares donde estará cayendo una plaga de esta magnitud y otros lugares donde no. Pero sí habrá lugares en el mundo para llamar la atención absolutamente a todo el mundo. Finalmente todo el mundo va a ser abarcado por las plagas. Y entonces vamos un momento, para que no se nos pase la hora, a la 4ª plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice: el 4º ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Por qué sobre el sol? Acuérdense, la primera plaga iba dirigida a los que tenían, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Habían adorado a la bestia y a su imagen, ¿se acuerdan, no? Y hemos visto que si el sello de Dios es el verdadero día de reposo, ¿cuál es la marca de la bestia? Para aquel entonces. Si el sello de Dios es el sábado, ¿cuál es la marca de la bestia? No, 666 es el número de la marca de la bestia. Es el domingo. Tiene que ser un falso sábado. El mundo, ¿cuál es el sábado que no es el sábado, que conoce como si fuera sábado? Es el domingo. De hecho, le dicen 7º día de la semana muchas veces al domingo, de forma equivocada. El día del sol, de alguna forma, simboliza aquí lo que está pasando con la 4ª plaga, porque la 4ª plaga dice que el ángel derrama su copa sobre el sol. ¿Y qué pasó con el sol? Al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran dolor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Claro, porque las plagas no generan arrepentimiento. Lo único que puede generar arrepentimiento es el amor de Dios. Pero lo que no puede hacer el amor de Dios no lo va a hacer un castigo. Dios no va a castigar en este caso para que se arrepientan o para llamarlos al arrepentimiento, sino que los va a castigar para poder devolverles lo que ellos quieren hacerle al pueblo de Dios. Ahora, yo les pregunto, imagínense esta situación, ¿no?
Cuando aquí hay sol, en China, ¿qué hay? No hay sol, ¿no? Cuando aquí se ve el sol al mediodía, en China, ¿qué se verá? No hay sol, hay noche. ¿Y qué sale en la noche? La luna, las estrellas, ¿no? ¿La luna refleja la luz del sol? Si esto es literal y el sol va a calentar mucho, de acuerdo a lo que dice la Biblia, del otro lado donde haya luna, si es un reflejo del sol, ¿podrá ser que la luna también caliente a la noche? Porque la luna va a reflejar, en el lugar donde sea que esté la luna, ¿no? Entonces va a reflejar la luz del sol y va a calentar mucho. Bueno, esto no es una idea mía, sino que está en Isaías, capítulo 30. Pueden confirmarlo, Isaías capítulo 30, versículo 26, donde allí se nos dice qué es lo que va a pasar. Isaías capítulo 30, versículo 26 dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, o sea que va a aumentar en su intensidad, y la luz del sol 7 veces mayor, como luz de 7 días. El día que vendrá Jehová, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. O sea que se está proyectando a futuro de alguna forma lo que va a pasar también con esas plagas. Yo ya sé que el texto de Isaías, capítulo 30, versículo 26, está marcado en otro contexto, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, porque cuando uno observa los textos de la Biblia, ve que hay muchas cosas del Nuevo Testamento, particularmente del libro Apocalipsis, que sacan estas cosas del Antiguo Testamento. Y no era la primera vez que veíamos un sol calentando mucho más. Ya lo habíamos visto en Isaías. Ahora, en ese momento, yo les dije que esas primeras 4 plagas, que son bastante breves, las últimas 3 son más extensas. En esas 4 plagas, Dios lo que tiene como objetivo es proteger al pueblo de Dios. Lo va a seguir protegiendo. Pero hay que entender algo. El pueblo enemigo de Dios, de acuerdo a lo que se nos dice, querrá matar a los hijos de Dios. Lo vemos simbolizado así en la sangre, que de alguna forma si quieren beber se les da a beber. No va a ser sangre humana, va a ser sangre que Dios genera de alguna forma ahí en el mar. Y después la tercera plaga, y pasa exactamente lo mismo. Y después viene la 4ª plaga, que tiene que ver con el falso día de reposo. Ahora, lo interesante es que la Biblia dice que será tiempo de angustia de Jacob, porque el pueblo de Dios estará temiendo por sus vidas. Pero si yo les dijera que a partir de la 5ª plaga el pueblo de Dios comienza a ser liberado, porque la primera plaga Dios evita que los enemigos avancen, pero el pueblo no es liberado. En la 2ª plaga sigue evitando que avancen, pero no es liberado. Y la liberación de una forma más explícita comienza la 5ª plaga. Yo pregunto, si a partir de la 5ª plaga el pueblo de Dios ya se empezase a dar cuenta que hay una liberación muy grande a las puertas y que ellos están siendo sumamente protegidos, ¿seguirían teniendo angustia o no seguirían teniendo angustia? Por lo menos no la angustia de que los enemigos los eliminen, pero el pueblo de Dios perfectamente podría estar angustiado, porque si no confesó todos los pecados, acuérdense que hay que confesar todos los pecados mientras Jesús está en el lugar santísimo. El día que salga, ya no importa si tú confiesas o no confiesas, ya se perdió el tiempo, ya se cerró el tiempo de gracia. Así que el pueblo de Dios podría todavía seguir en angustia de Jacob, temiendo por si no confesó todos sus pecados. Pero de sus enemigos se supone no temería más. Y ustedes recuerdan que yo les hablé acerca de Egipto y de las 10 plagas de Egipto. Y vimos ahí paralelos, así como las plagas cayeron sobre Egipto, las plagas hoy en día o dentro de poco van a caer sobre este mundo. Y así como pasaron cosas en Egipto, van a ver que vuelven a pasar cosas con las 7 plagas. Cuando uno estudia allí la Biblia, observa que si bien ellos querían matar a los hijos de Dios, ya a partir del tiempo de la 2ª plaga, cuando viene la 3ª plaga, quizás, ¿qué harían ustedes si fueran enemigos de Dios? Bueno, voy a preguntar por ustedes. Si los enemigos de Dios quieren matar a los hijos de Dios ya en la 2ª plaga, y ahora les viene la 3ª plaga encima, y no se arrepintieron, ¿querrán matar con más razón a los hijos de Dios, sí o no? Sí. Y si después sale un sol que los quema, ¿querrían con más razón deshacerse del Elías final que Dios tendrá en la historia de este mundo? Porque tú
eres el culpable, decía el rey Acab. Tú eres el que trae plagas y hace desorden. Así que hay que matarte para que llueva de nuevo. Hay que matarte para que dejen de caer las plagas. Eso van a querer hacer. Pero noten que a partir de la quinta plaga cambia todo. Porque en la quinta plaga es donde Dios empieza a manifestar un poder que ya lo había manifestado antes, pero de una forma clara, donde empieza a liberar a su pueblo. Noten que esto dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Podemos verlo también en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Pero dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, que en aquel tiempo se levantará Miguel, está hablando de Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, o sea, el pueblo estará angustiado. Por supuesto, porque hay plagas que están cayendo y el pueblo no sabe qué le va a pasar a ellos con esas plagas. Porque cuando se termine el tiempo de gracia, a nadie se le va a decir, mirá que se terminó el tiempo de gracia y vos sos salvo. Nadie de los salvos va a saber que es salvo. Justamente por eso están en angustia. Porque no saben finalmente si su nombre recibió el sello, o si ellos recibieron el sello, o finalmente recibieron la marca de la bestia. ¿Qué quieren recibir ustedes? El sello, ¿verdad? Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿En qué tiempo? Justamente en un tiempo donde, mientras las 7 plagas están cayendo, ¿sí? Tiene que ser liberado de acuerdo a lo que se nos dice el pueblo de Dios. Y en algún momento determinado tiene que comenzar de forma más clara esa liberación. Y esa liberación vamos a ver que va a comenzar a partir de la quinta plaga. Pero antes de leer lo que dice la quinta plaga, yo quisiera leer 2 citas breves de una autora llamada Ellen White. Ustedes conocen, algunos no, pero pueden leer acerca de lo que ella escribió, donde también estudió la Biblia, y definitivamente lo que escribió es lo que sucede en la Biblia, y esto está en un libro llamado El conflicto de los siglos. Y allí dice lo siguiente: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezarán varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Esto está basado en lo que dice el libro de Esther. El libro de Esther dice que en el imperio medo-persa querían destruir al pueblo de Dios, querían erradicarlos. Entonces dice, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, porque sabemos que llegará un momento donde se decrete que todos nosotros somos reos de muerte y tenemos que morir. Parece que va a haber un momento en la historia de la humanidad donde se va a decir, tal día y a tal hora va a comenzar una matanza de los hijos de Dios. Esto fue lo que sucedió, o lo que se pretendía que suceda, registrado en el libro de Esther. Y esto es una profecía de lo que sucedería en el futuro. Pero esto Dios lo evitaría. Entonces ella dice, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo enemigo de Dios conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Cómo le llamarán a los hijos de Dios? Secta aborrecida. A mí no me interesa cómo me llaman las personas del mundo, lo que me interesa es cómo me considera Dios. Y Dios sabe que su iglesia al final de la historia no es ninguna secta. No son fanáticos, son personas que tienen fe. Pero claro, para el mundo nosotros somos fanáticos, porque para el mundo la fe es locura. Y un fanático es algo así como un loco, que no importa lo que pase, va por el mismo camino, hace exactamente lo mismo, sin evidencia. Dios no piensa eso de nosotros, nos ha dado suficiente evidencia. En uno de los temas lo vimos, creo que fue en el día domingo, cuando yo lo titulé, el tema que vimos que titulé El vaso roto y las profecías. Ahí está lleno de evidencias, y había poca evidencia, aunque hay mucha más la que fue presentada, de que realmente Dios tiene razón. Entonces, luego dice, se convendrá dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. O sea, pregunto, ¿los enemigos de Dios quieren eliminar al pueblo de Dios, sí o no? Sí. ¿Dios quiere eliminar a su propio pueblo? No. No, Dios quiere salvarlo. El sábado a la tarde voy a hablar con ustedes acerca de algo que la Biblia llama el pacto eterno y tiene que ver con el retorno a esa eternidad. Y lo interesante es que ese pacto que aparece en la Biblia es un pacto de amor que Dios establece con su Hijo, no para eliminar a los seres humanos, sino ¿para qué?
para salvar a los seres humanos. Por lo tanto, si alguien quiere eliminar a los seres humanos, si el verdadero pacto es salvar a los seres humanos, querer eliminar a los seres humanos es ir en contra del pacto de Dios. Y hay de los que se meten con los herederos de ese pacto. Es como que alguien se metiera con tus hijos. ¿No los defenderías tú? Bueno, aquí estamos en un contexto donde los enemigos de Dios quieren destruirlos. Y Dios los empieza a proteger con plagas. Pero el colmo de los colmos es cuando estos enemigos deciden dar en una noche, o sea, deciden poner en práctica un decreto que indique que en una noche hay que matar a todos los que se puedan, a todo el pueblo de Dios. De hecho, no quiero mencionar demasiadas cosas aquí porque si no, no me daría el tiempo, pero el enemigo de Dios es experto en preparar al mundo para esto. Esto que estoy diciendo no es ciencia ficción, pero en muchas películas de Hollywood, algunas particularmente, hay una que tiene un nombre, algo así como La Purga o algo así, y hay como una serie de esas películas donde la parte central de la película es que se da un día para que tú mates a quien quieras, para que tú purgues el mundo de las personas que creas que no deberían existir. Entonces la película trata de todo una situación que se supone en la película es totalmente real. Hermanos, eso no es ciencia ficción, eso la Biblia lo anunció, que es el objetivo de Satanás que ocurra. Ahora, eso no va a ocurrir, porque el enemigo de Dios quiere eliminar a los hijos de Dios, pero Dios va a proteger a su pueblo. Por eso, luego dice, más adelante, aquí la autora, el pueblo de Dios, algunos en las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Acuérdense que habrá un decreto de muerte. E invocan la protección divina, mientras por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel interviene para liberar a sus escogidos. Acuérdense, la Biblia decía en Daniel 12:12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia. El pueblo de Dios estará angustiado, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y repito, para que tu nombre esté escrito en este contexto en el libro de la vida, si tú tienes esta luz y tienes la oportunidad de hacerlo, implica que te bautices. Porque en el momento en que pasas a ser parte de los hijos redimidos de Dios de forma especial, es cuando tú entregas tu vida a Dios. Y eso ocurre en las aguas del bautismo. No significa que eso es el fin, ese es un comienzo, pero ese es el comienzo por lo menos, que debe ocurrir. Por eso la Biblia dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice la Biblia, será condenado. ¿Tú qué quieres? ¿Ser salvo o no ser salvo? La Biblia dice entonces que no te detengas, que te prepares, que le permitas a Dios convertirte en una nueva criatura y que pases, si no pasaste ya, por las aguas del bautismo. Por eso aquí dice, entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Luego dice, el Señor dice, vosotros tendréis canción como en la noche, nota, la noche, en que se celebra Pascua y alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Todo esto es lo que Dios utilizará para liberar a su pueblo. Las 10 plagas en Egipto, todas fueron importantes, pero la 10ª es la que obligó a que Faraón dejara ir a su pueblo. Faraón quería eliminar al pueblo de Dios. Y Dios utilizó justamente una noche para eliminar a los primogénitos de Egipto. No lo eliminó a todos, pero definitivamente era un llamado de atención que Dios quería que entendiéramos. En los tiempos del derramamiento de las 10 plagas de Egipto todavía había tiempo de gracia, pero en el tiempo del derramamiento de las 7 plagas no se nos dice absolutamente nada, al contrario de que haya gracia. Todo lo contrario, se nos dice que se habrá cerrado ya el tiempo de gracia.
Yo les dije que los enemigos de Dios iban a hacer lo posible para destruirlos hasta que aparece la quinta plaga. Porque en la quinta plaga es donde cambia. Ustedes cuando lean ahora la quinta plaga, notarán que estas plagas definitivamente, esta va a ser literal, por cierto contexto, pero guarda un significado muy importante. Y las dos últimas, particularmente la sexta, es una plaga simbólica, que ocurrirá algo, pero está llena de símbolos. Vamos primero a la plaga número 5, que aparece en Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el nombre del Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí dice que la quinta plaga caerá sobre todo el mundo o sobre un lugar específico. Sobre un lugar específico. ¿Cuál es ese lugar? El trono de la bestia. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel el otro día y en Apocalipsis también, que hay una bestia que surge del mar, que también se le conoce como el anticristo, que también se le conoce como corno pequeño, que es un sistema político religioso que engaña al mundo y le hace pensar que en vez de guardar el sábado hay que guardar el domingo. Y hemos visto que todas las características apuntan a un lugar hoy que es considerado el lugar que tiene la iglesia más poderosa en este mundo, donde todas las personas, los reyes del mundo, van y se arrodillan delante de ese líder. No se arrodillan delante de ningún pastor, se arrodillan delante de ese líder que dice ser Dios en la tierra. Bueno, esa que la Biblia llama falsa iglesia, no está diciendo que las personas que están ahí adentro son falsas, no, porque pueden ser muy genuinas, pero son personas a las cuales Dios les está invitando a que salgan. La Biblia dice en Apocalipsis 18:4 que ese lugar se llama Babilonia, y Dios está invitando a su pueblo a que salga de Babilonia, y que salga de Babilonia para ingresar en la iglesia que Dios tiene sobre este mundo, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, esa quinta plaga, físicamente, geográficamente, va a caer allí, en ese lugar. ¿En dónde creen ustedes que estoy señalando? ¿Cuál es ese lugar? Y particularmente, ¿qué lugar de Roma? ¿Por qué el Vaticano? Porque justamente es la sede de la bestia, de acuerdo a lo que se nos dice aquí. Así que es interesante que aquí dice que la copa cayó sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. ¿El reino solo es ese lugar o el reino es algo más extenso? Es mucho más extenso. ¿Cuál es el reino? Todo el mundo. Todo el mundo es el reino. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú dejas de ser del mundo. Eres de otro mundo. Eres de otro lugar. Eres del cielo. Porque esta guerra que se está desarrollando en las plagas es una guerra entre el cielo y la tierra. No es una guerra meramente entre seres humanos. El Armagedón, del cual vamos a leer ahora en la sexta plaga, implica una guerra entre el cielo y la tierra. Es una guerra espiritual, donde obviamente cada uno de los seres humanos va a decidir ser súbdito de alguien. Y tú tienes que decidir de quién quieres ser súbdito, de Cristo o de Satanás. Y la Biblia dice que el reino, el mundo entero, de alguna forma, se llenó de tinieblas. Ahora, imagínate en el momento que suceda eso en el trono de la bestia. Quieren avanzar con un decreto de muerte para eliminar a los hijos de Dios y de golpe y porrazo empiezan tinieblas y ya no se pueden ver, así como las tinieblas que cayeron en Egipto, porque en Egipto una de las plagas también fue tinieblas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que una de las señales de la segunda venida de Jesús fue ese día oscuro? Que los animales se fueron a dormir a media mañana, de nuevo. Y la evidencia histórica muestra de que no se podía leer un periódico a la luz de las velas, de tan densa que era la oscuridad. Bueno, si eso fue un anticipo de lo que será, imagínense lo que va a suceder en el momento del derramamiento de las 7 plagas. La Biblia dice que ellos, los enemigos de Dios, dirán: nosotros somos los que tenemos luz, el pueblo de Dios está en tinieblas, así que hay que eliminarlos. Y Dios lo que hace es justamente darle tinieblas al trono de la bestia, para que ahora empiecen a percibir que hay algo extraño que está sucediendo. Porque hay mucha gente que habrá sido engañada, hay mucha gente que habrá sido engañada por el trono de la bestia.
Hay mucha gente que va a ser engañada, como dice la Biblia, por falsos cristos y falsos profetas. Personas que creen que enseñan la verdad y no la enseñan. Entonces, en ese momento, viene la sexta plaga. ¿Deberías tú temer por todas estas plagas? Porque mientras los impíos están en oscuridad, el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces viene la sexta plaga. Cada plaga parece que va preparando el escenario para la siguiente. De hecho, la quinta plaga dice que mordieron sus lenguas por el dolor de sus úlceras. Por lo tanto, esa primera plaga no dejó de existir. Claramente fueron plagas acumulativas. Y ahora viene la sexta plaga. Esa sexta plaga se encuentra en Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. Dice que el sexto ángel ahora derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y entonces vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Esas son palabras de Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. La ropa que vamos a tener al final de la historia, no física, sino espiritual, simboliza la justicia de Cristo. Por lo tanto, noten que las plagas tienen que ver con una falsa justicia de Cristo. O sea, evidentemente el tema de la justicia de Cristo es un tema que va a separar dos grupos de personas. Un grupo de personas va a tener la justicia de Cristo y el otro no. Lo único que te puede a ti librar de las plagas es la justicia de Cristo. Para eso tú tendrías que comprender y tener un correcto concepto de la justicia de Cristo. Y dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí vamos a la sexta plaga. Acabo de leer la sexta plaga, digo. Hay dos grupos entonces. Pero no es una guerra política, esa batalla de Armagedón. Es una guerra religiosa. Es una guerra simbolizada por un día que está representando al Dios verdadero y otro día que está representando a un Dios falso. ¿Cuál es el día que representa al Dios verdadero? El sábado. ¿Y cuál es el día que representa al Dios falso de este mundo? El domingo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque esta plaga claramente es simbólica. Porque dice que el río Éufrates se secó. Algunas personas piensan que literalmente el río Éufrates se va a secar, pero lo que pasa es que aquí hay tanta información. Acuérdense que el Apocalipsis también tiene su base en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el texto de Apocalipsis? Primero, si yo digo que el Éufrates se seca, ¿a qué cosa les hace acordar? Lo hemos leído el otro día, lo hemos estudiado. Había un imperio llamado Babilonia. Y Babilonia era la ciudad más poderosa del mundo. Estaba rodeada por unos muros impenetrables. Cuando Darío, rey de los medos y los persas, fue y sitió a Babilonia, la sitiaba significa que se ponía alrededor, esperando que se murieran de hambre, así que algún día salieran. Bueno, Babilonia tenía tanta cantidad de alimento ahí adentro, y especialmente lo que tenía es agua, porque había un río que la atravesaba, y nunca le faltaba agua, que esos babilonios podían estar decenas de años, y afuera no lo iban a esperar tanto tiempo, se iban a morir las personas ahí afuera. Entonces noten que la fortaleza de Babilonia eran esas aguas. Si no hubiera habido un río ahí que le proveyera a Babilonia de alguna forma vida, Babilonia no podría tener esa fortaleza que tenía. Entonces, de acuerdo a la historia, sabemos que Darío secó el río. Y entonces, al secar el río, se metió por el lecho del río seco e invadió Babilonia y se quedó con Babilonia. Definitivamente esto nos hace acordar a estas cosas. La Biblia dice, en cuanto al Éufrates y Babilonia, que definitivamente el río de Babilonia era el poder de Babilonia. Mientras hubiera agua, había poder en Babilonia, ¿sí o no? Sí. Cuando el agua se secó, ya no había más poder en Babilonia. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 51, versículos 12 y 13 dice: levantad banderas sobre los muros de Babilonia. Es una profecía en contra de Babilonia. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia,
poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Y lo que dice es: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Así que a Babilonia se le conocía como la que moraba sobre muchas o entre muchas aguas. Bien, vamos a ver algo más. Luego dice la Biblia que vendrían los reyes de Oriente, porque el versículo 12 dice que el río Éufrates se secó y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Digo esto para que ustedes entiendan de que aquí definitivamente que está hablando de una antigua Babilonia, pero la pregunta es: ¿qué relación tiene eso con nosotros hoy? Acuérdense que al final de la historia existiría una Babilonia, pero espiritual. Si aquella Babilonia tenía la fortaleza en sus aguas, porque era ese lecho del río, y al final de la historia las aguas de la Babilonia espiritual se secan, la pregunta es: ¿qué simbolizan esas aguas? Cuando uno va a la Biblia, descubre que no solo había muchas aguas, sino que se le dice, ahora yo voy a decir lo que significa que se secan esas aguas, sino que se dice que había que preparar el camino para los reyes de Oriente. ¿Quién es el que conquistó Babilonia? Yo lo acabo de mencionar recién. Darío. No, Darío no. Bueno. Sí, pero ¿quién era? ¿Quién era el que sitió y conquistó Babilonia? De una forma especial, Ciro. Ciro, la Biblia ya hablaba de Ciro. A Ciro se lo compara con, dice la Biblia, se lo compara como si fuera el pastor de Jehová. No vamos a leer todos estos textos, pero Ciro definitivamente era alguien que dice la Biblia que venía de Oriente, porque los medo-persas quedaban en el oriente de Babilonia. Entonces aquí dice, en la sexta plaga, que el río Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y justamente la historia muestra que cuando el río se secó, vinieron del oriente los medo-persas e ingresaron en la ciudad. Ahora, este Ciro definitivamente es llamado pastor, es llamado mi ungido en el libro de Isaías. O sea que, aunque Ciro no era del pueblo de Dios, era un representante de Cristo también. La Biblia dice que Cristo viene del oriente. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos eso? Basta con leer lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24, cuando habla acerca de Jesús y dice: porque como el relámpago, versículo 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Dije, claro, el oriente es el occidente, que es el este. Y la Biblia dice que los reyes, que Jesús y sus ángeles van a venir de ese oriente. O sea que el hecho de que se sequen las aguas de Babilonia implica que Dios está preparando el camino para la segunda venida de Jesús. Y no solo eso, la Biblia dice claramente que esa Babilonia es espiritual. La Biblia dice que esa Babilonia es un poder, y el poder que tiene Babilonia está en las aguas. Y entonces deberíamos preguntarnos cuáles son esas aguas. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 17. Dice allí, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y luego dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó al desierto en el espíritu, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No disponemos el tiempo para explicar qué son estas 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oros y de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente esta Babilonia tenía un nombre escrito. Versículo 5. Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. La Biblia dice, la Biblia enseña que cuando se habla de una mujer en estos términos proféticos, representa una iglesia. Y así como Dios tiene una verdadera iglesia, Satanás tendrá una falsa iglesia o una falsa religión. Y dice que esa mujer
estaba ebria de la sangre de los santos. O sea que es una iglesia que genera persecución con la sangre a la sangre de los santos. Y es interesante que cuando uno mira en la historia, estas cosas ya sucedieron. La Biblia dice que habría una iglesia en un periodo determinado, concretamente desde 538 hasta 1798, un poco menos, que perseguiría a los santos del Altísimo. Y justamente en los tiempos, por ejemplo, de la Inquisición, murieron millones de cristianos en manos de esa iglesia que hoy tiene su sede en ese lugar de Roma que ustedes mencionaron. Así que cuando esa iglesia trate de destruir al pueblo de Dios, Dios hace un alto y manda tinieblas sobre esa iglesia, sobre el trono de la bestia. Y como esa iglesia realmente va a estar comandando las demás iglesias falsas, porque acabamos de leer que esa mujer tiene hijas que van a reproducir lo mismo que su madre hace, Dios lo que va a hacer es detener absolutamente todo eso. Y acto seguido le va a quitar el poder de las aguas. Ahora, ¿qué son las aguas sobre las cuales la ramera se sienta? Vamos al versículo 15 de Apocalipsis 17. Dice, Apocalipsis 17:15, que las aguas que has visto, se le dice a Juan, el escritor de Apocalipsis, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y hay varios otros textos que también lo confirman. O sea que las aguas representan pueblos, muchedumbres, lenguas. Esto significa, hermanos queridos, que las aguas significan seres humanos. ¿Dónde reside, por lo tanto, el poder de esa iglesia a nivel mundial? ¿Dónde reside ese poder de la iglesia de Roma? ¿Qué es lo que le daba poder a Babilonia? ¿Se acuerdan? Las aguas. ¿Qué es lo que le da poder entonces a la Babilonia espiritual hoy en día? Las personas. ¿Qué haría esa iglesia sin personas? Absolutamente nada. Ahora, todas esas personas, de acuerdo a lo que se nos dice, siguen a Babilonia. Pero el hecho de que ahora se secan las aguas, significa que Babilonia ya no tiene más apoyo sobre las aguas. Significa que esas personas definitivamente no van a seguir apoyando a Babilonia. ¿Y qué es lo que generará que no apoyen más a Babilonia? De hecho, la Biblia decía que esta Babilonia es la que tiene un cáliz, una copa, llena del furor de su fornicación, con el cual han fornicado con ella los reyes de la tierra, los líderes del mundo. Incluso habla acerca de los grandes comerciantes del mundo. Se han unido a esa iglesia para seguir los designios de Satanás y engañar a los seres humanos. Si las aguas se secan, significa que ya no hay más seres humanos soportando o apoyando a Babilonia. O sea que Babilonia ya no tiene más poder sobre los seres humanos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Acuérdense que en Daniel capítulo 2, versículo 7 había una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y esos cuernos representaban reyes. El número 10 en la Biblia muchas veces representa algo que está completo, así como pasa con los 10 mandamientos. No son los únicos mandamientos de la Biblia, pero los 10 mandamientos los abarcan todos. Estos 10 reyes que aparecen aquí, representados por 10 cuernos, también abarcan a todos los reyes del mundo. Dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea que noten, hermanos queridos, que ahí lo que se dice definitivamente es que el pueblo de Dios, o mejor dicho, los enemigos de Dios, van a retirar el apoyo a Babilonia. Aquí no tengo una cita que me gustaría leer en otro momento, pero claramente, sí, la tengo aquí, la voy a leer, para que ustedes vean lo que esta autora, llamada Ellen White, habló acerca de la quinta y la sexta plaga. La sexta plaga tiene que ver con el secamiento del río Éufrates. Yo quisiera leer primero la quinta. En el libro El conflicto de los siglos, ella dice: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Acuérdense que a partir de la cuarta plaga ya los impíos no dan más, entonces generan un decreto de muerte. Y cuando están por
saltar encima de la presa, Dios libra a su pueblo. Acuérdense que los libraba la quinta plaga. Y miren cómo los libra. Dice, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de repente densas tinieblas. Y la quinta plaga justamente decía que vendrían densas tinieblas sobre el trono de la bestia, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran de sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. O sea que ya no quieren perseguir más al pueblo de Dios. Tratan ahora de salvar sus vidas. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Y esto tiene que ver con otro texto de la Biblia que dice que dirán a los peñas y a los montes caer sobre nosotros, porque ya se están dando cuenta de que a esos que están persiguiendo son justamente el pueblo de Dios, y ya se les empiezan a quitar ahora las ganas de seguir persiguiendo al pueblo de Dios. Miren lo que ella dice en cuanto a la sexta plaga, e incluso aquí mezcla también con la séptima plaga. Dice, los hombres ven que fueron engañados. ¿Qué era lo que le daba poder a Babilonia espiritual? La gente, porque la gente está representada a través de las aguas. Si las aguas se secan, significa que entonces ahora no hay más gente que gobernar. ¿Por qué ahora este sistema político-religioso, concretamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tendrá poder sobre el mundo entero al final de la historia, de golpe y porrazo ahora no tendrá más poder? ¿Qué pasará? Bueno, las aguas se secan, pero ¿por qué las aguas ahora se retiran? ¿Por qué no le dan más apoyo? ¿Por qué incluso los reyes de la tierra que fornicaban con esta iglesia ahora le retiran el apoyo y quieren devorar sus carnes? Parece que hay odio por parte de las personas a esa Babilonia. Entonces dice, los hombres ven que fueron engañados. Estaban persiguiendo al pueblo de Dios, se estaban dejando guiar por, vamos a matar a los judíos espirituales, vamos a matar al pueblo de Dios. Ahora, densas tinieblas los detienen. Y parece que ahora se dan cuenta de algo. Esas densas tinieblas demuestran que a quienes iban a atacar eran justamente los hijos de Dios. Y si ellos lo están atacando y están cayendo estas plagas, es porque están perdidos. Y ahora se dan vuelta y miran a Babilonia y dicen, tú nos engañaste. Miren lo que dice aquí esta autora. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Porque ¿quiénes eran los encargados de predicar la palabra de Dios? Los ministros de forma especial. Y estos ministros estaban enseñando falsas doctrinas. Recibieron la primera plaga, que tiene que ver con algo que ocurre en la boca, porque no utilizaron bien sus labios, no utilizaron bien su lengua. Pero acá dice que las personas del mundo están dispuestas a abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. ¿Qué significa? Cosas agradables. Por eso siempre tenemos que predicar la palabra de Dios. Definitivamente no solo lo que es agradable. Entonces dice, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron a sus a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Va a haber un gran grupo de pastores que va a querer destruir a los hijos de Dios. Va a abogar por el domingo. Y los hijos de Dios van a decir, el sábado es el día de reposo. Entonces, sigue diciendo, ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. O sea, estos pastores dicen, sí, nosotros estábamos equivocados. Las multitudes, acuérdense que las aguas son multitudes. Las multitudes, en otras palabras, las aguas, se llenan de furor y dicen, estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de vuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Por eso tú no tienes que confiar en seres humanos. La Biblia dice, Jeremías,
17:5, si mal no recuerdo, que maldito aquel que confía en el hombre. No está diciendo que no puedes depositar cierto grado de confianza, pero la confianza plena la tienes que depositar en Dios. Por lo tanto, si tú crees que porque un pastor diga algo entonces es correcto, estás equivocado. Tú tienes que verificarlo en un escrito está. Tú no tienes que creer todo lo que yo digo. Tú tienes que verificar si lo que yo digo es palabra de Dios. Si realmente no estoy sacando cosas de contexto. Si realmente esto es lo que Dios dice. Entonces dice que se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más admiraban, ahora le generan terribles maldiciones. Las manos mismas que coronaban con laureles se levantarán ahora para aniquilarlos. ¿Qué es aniquilarlos? Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Hermanos, esas aguas que son naciones enteras, personas en todo el mundo, que estaban convencidas que había que aniquilar a lo que ellos llamaban secta aborrecible y reprensora, porque eran guardadores del sábado, ahora cuando se enteran de que fueron engañados, se dan vuelta y matan, o tienen las intenciones de matar a quienes les ordenaban matar a los hijos de Dios. Y las mismas espadas que eran para los hijos de Dios matarlos, ahora se levantan contra estos falsos pastores. ¿Y cómo se llama todo ese grupo de personas? Dice la Biblia, aguas, ¿verdad? Mira, yo quiero culminar diciéndote algo. Esto es sumamente importante. Yo te dije que hay paralelos entre las 10 plagas y las 7 plagas. Yo sé que me faltó leer una 7ª plaga. Yo a propósito no voy a analizarla ahora. Sin embargo, sí quisiera leer brevemente para por lo menos haber leído las 7 plagas. No la vamos a analizar, pero esta última plaga tiene que ver con la final liberación, porque la liberación comienza en la 5ª, sigue en la 6ª, hasta que finalmente la liberación completa del pueblo de Dios aparece en la 7ª plaga. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Perdón, versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que decía, hecho está. Se terminó. Eso es lo que dice Dios. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Luego dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, habla de Babilonia. Y luego dice incluso que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de la ira de Dios. Y luego dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto significa que las islas se hundieron y los montes, cordilleras, se van a partir, se van a romper. Va a ser tan grande ese terremoto que hay islas enteras que van a ser hundidas. Y luego dice, versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esas son plagas que Dios destinó o destina para los enemigos de Dios. No son plagas para nosotros. Las plagas para nosotros terminarán siendo buenas noticias, a pesar de que nosotros podamos pasar por un tiempo de angustia. Pero miren qué interesante, con esto sí les dije que iba a culminar. Las 10 plagas de Egipto tienen paralelos con las 7 plagas o al revés. Porque si ustedes recuerdan, ¿cuál era el símbolo del verdadero Dios que va a estar en juego al final de la historia? El sábado. El sábado es el sello de Dios, es la señal de Dios. Cuando Dios le pidió a su pueblo que cuando Dios le pidió a Faraón a través de Moisés que deje ir a su pueblo para que le adoren en el desierto, para que se le celebre fiesta, Faraón interesantemente respondió, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a tu pueblo? No voy a dejar ir a ningún pueblo. Es más, veo que parece que ustedes tienen tiempo extra, que se quieren ir a hacer fiesta allá en el desierto. Ustedes cesaron de trabajar. En otras palabras, le dice, ustedes reposaron de trabajar. Y la palabra que se utiliza ahí, en hebreo, es la palabra Shabbat. Por lo tanto,
el faraón de Egipto reconoce que lo que Moisés le estaba pidiendo es que dejara ir a su pueblo, lo liberara del yugo de esclavitud, para dejar ir a su pueblo a adorar el día sábado en el desierto. Y entonces el faraón responde: yo no quiero que el pueblo vaya a sabatizar, a descansar nada en el desierto, quiero que trabajen más. Y por eso le dice: vuelvan al trabajo, vuelvan a sus obras. Acuérdense que el sábado es un símbolo de justificación por la fe, no por las obras. Ahí estaba Faraón discutiendo con Moisés para decirle: no nada de fe, de que yo los tengo que dejar ir. No, el pueblo se tiene que someter a estas obras. Eso por un lado. Así que es interesante, al final de la historia, la primera plaga va a caer justamente sobre los que estén guardando el domingo en vez del sábado, cuando ya se haya dejado claro que hay que guardar el sábado. Por otro lado, ¿Faraón culpaba a Moisés por las plagas? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Sí. No vamos a ver ahora dónde dice eso. Pero culpaba a Moisés por las plagas. Claro, porque Moisés era el ejecutor. Era como Elías. Acá lo culpaba a Elías y este faraón decía: este es Moisés. Y lo culpaba a Moisés. Bueno, ¿nos van a culpar a nosotros por las plagas que estén cayendo? Sí. Sí. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en Egipto, ¿fue liberado, sí o no? Sí. ¿Vamos a ser liberados? Sí, también. Ahora, es interesante que lo primero que hacen, de acuerdo a lo que dice la Biblia, fue salir y aprender a guardar el sábado. Y Dios definitivamente quiere liberarnos para poder vivir un sábado eterno en el reino de los cielos. Por otro lado, y esto es una parte sumamente interesante, los soldados de Egipto venían para matar al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto? Entonces ahora iba rumbo a Canaán y ahora Faraón dice: ¿qué he hecho? No voy a dejar nada ir a ese pueblo. Lo que voy a hacer es destruir al pueblo. Entonces ahí estaba el pueblo de Israel, donde enfrente tenían el mar rojo. No había para dónde disparar, salir, corriendo. A los costados tenían montañas, atrás tenían un desierto y además había un ejército que estaba por venirles encima. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob? Cuando dice la Biblia que él estuvo huyendo de su hermano Esaú, y cuando finalmente pasan los años y vuelve al encuentro con su hermano Esaú, se entera de que Esaú venía con todo su ejército para destruirlo. Entonces Jacob clamó a Dios y en esa noche tuvo la angustia más grande de su vida, justamente porque sabía que venía alguien a destruirlo. Bueno, el pueblo de Dios va a pasar al final de la historia también por esa angustia, porque pensará que quizás no confesó todos sus pecados y que los enemigos entonces los van a destruir. Y finalizo con las aguas. ¿Qué le daba poder a Babilonia? ¿Qué necesitaba suceder con esas aguas? Para que Babilonia tenga poder, ¿qué necesitaba suceder con esas aguas? Que estuvieran ahí. En el momento en que las aguas son corridas a un lado, son secadas, esas aguas, en vez de convertirse en amigas de Babilonia, se convierten en enemigas de Babilonia y en amigas del pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que es coincidencia que Dios colocó a su pueblo delante de las aguas? Tenían un mar rojo. Y Dios dice en la Biblia que separó las aguas y pasaron por lo seco. Y después que pasaron al otro lado, Moisés con su vara toca en el mar de nuevo y se cierran esas aguas. Y cuando se cierran esas aguas, se cierran sobre el ejército del faraón y sobre el faraón y mueren todos ahogados. Las aguas, antes de abrirse, antes de despejarse, antes de secarse, eran enemigas del pueblo de Dios, porque eran un obstáculo. El pueblo de Dios se hubiera ahogado en ese mar. Pero cuando Dios obró una liberación, utilizó esas aguas para que se convirtieran en enemigas de los enemigos de Dios y en amigas del pueblo de Dios. Por eso Elena de White decía que las mismas espadas que se van a levantar para destruir al pueblo de Dios finalmente se levantan para destruir a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que todo esto es coincidencia? Lo mismo se va a repetir, lo único que no con 10 plagas, se va a repetir con 7 plagas. Lo más sorprendente de esto es que, repito, nosotros tenemos muchas cosas por leer, no ahora,
Pero haríamos bien en entender que todos estos temas que yo estoy tocando son introducciones a lo que la Biblia enseña. Queda a criterio de cada uno lo que va a hacer después con su Biblia. ¿Va a esperar que quizás alguien más le diga lo que dice? ¿O vamos a poner a estudiarnos por nuestra cuenta la Biblia en oración para que Dios nos muestre estas cosas? Estudiar otros libros, porque el tiempo es muy corto, hermanos queridos. Pero Dios viene a liberar a su pueblo. No debemos estar teniendo miedo de las plagas, aunque no debemos alegrarnos del sufrimiento ajeno, pero debemos agradecerle a Dios de que Él tiene cuidado de su pueblo. Y lo que Dios va a hacer justamente para liberar a su pueblo es enviar plagas sobre este mundo. Yo no quisiera estar entre los que reciban las plagas. Yo quisiera estar entre los que van a ser beneficiarios de las plagas. Son tristes esas plagas, pero son necesarias. Dios así lo dispuso. La pregunta es si nosotros realmente vamos a entregar nuestra vida a Dios o no. Ahora, yo hablé de cosas futuras, breves que van a pasar dentro de breve tiempo, pero futuras. Hoy en día, el tiempo sobre eso todavía sigue pasando. Hay un breve periodo de tiempo todavía que existe que se llama tiempo de gracia. Para que cuando se termine el tiempo de gracia tú puedas estar entre los beneficiarios de las plagas, tendrás que ser fiel a Dios a partir de ahora. Si no entregas tu corazón a Dios hoy o a partir de ahora, llegará el momento en que tu corazón se empezará a endurecer cada vez más y tristemente esas plagas serán para ti. ¿Alguien quiere que esas plagas sean para ti? ¿Alguien quiere recibir esas plagas? Yo no quiero recibir la marca de la bestia, yo quiero recibir el sello de Dios. ¿Alguien quiere recibir el sello de Dios? Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Sé que nuevamente este tema se alargó, pero como se darán cuenta, es mucha información. Estos temas son para darlos en series de 20, 30, 40 temas, estos seminarios. Yo traté de resumir lo máximo posible. Pero sí es cierto algo, hermanos. Nosotros podemos quedarnos con este conocimiento y decir, bueno, ahora ya sé, qué interesante. O realmente permito que Dios toque mi corazón. Dios quiere tocar el corazón. Yo podría haberme silenciado de muchas de estas cosas y decir lo que generalmente se dice, pero Dios definitivamente que está preparando un pueblo y ustedes son parte de ese pueblo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros entienda la hora en la que vivimos en la historia de este mundo. Así como estamos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Amado y poderoso Dios, gracias porque tú nos amas, porque nos bendices y porque perdonas nuestros pecados. Gracias por habernos dado estas horas de sábado ya, porque el día de reposo ya comenzó, por cuanto el sol ya no se ve. Y te pido, amado Dios, que nos ayudes a que este sábado lo podamos vivir conforme a tu voluntad. Amén. Que tú puedas sellarnos con tu Santo Espíritu y prepararnos para predicar el Evangelio al mundo entero, Señor. Amén. Ayúdanos cuando hablemos de estos temas a no transmitir miedo, Señor, haciendo que las personas se preocupen sin presentarles a Cristo, Señor. Ayúdanos a mostrarles ese sacrificio precioso de Cristo, que es la razón por la cual tienen el privilegio cada uno de los seres humanos en conocer las cosas que vendrán para tomar decisiones. Bendice a nuestras familias en esta hora y perdónanos por nuestros muchos pecados. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.